Lo difícil es cuando yo me encuentro entonces con algo así, una resonancia magnética. Bienvenido a Anatomía con el profe Julio. Vamos hoy con anatomía del cerebelo, énfasis en configuración externa. Después les dejo un video de configuración interna. Ahora, iniciemos. El cerebelo, ¿dónde se ubica? Se ubica en la fosa craneal posterior, que está justo por debajo de la tienda del cerebelo. Él también va a estar ubicado posterior a lo que va a ser el puente o la protuberancia y va a ayudar a formar lo que es el techo del cuarto ventrículo. Se llama cerebelo porque lo escribieron inicialmente como un cerebro pequeño. Es más, representa el 10% de la masa cerebral. Cuando nos vamos desde una vista superior del cerebelo, lo que podemos observar es que tiene dos grandes hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y va a tener en el centro, va a tener una estructura que le llamamos el vermicerebeloso, que es como si fuera una forma de gusano en la mitad de esos dos hemisferios. Si analizamos bien, es muy difícil poder ver ese cerebelo, dónde inicia el vermis y dónde termina respecto a los hemisferios. Porque si analizan conmigo, vean que el cerebelo también va a tener como unas laminitas separadas por unos pequeños surcos. Esas láminas se van a llamar folias, folias o láminas. Esos son los dos nombres. Y vean que esas láminas se pueden prolongar por el vermis y es por eso que es difícil de identificar en qué punto inicia o termina el vermis respecto a los hemisferios. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Anatómicamente, cuando abarcamos el cerebelo, las mejores formas de verlo es desde una vista superior, como les mostraba con ambos hemisferios, el izquierdo, el derecho y el vermis. Vean cómo se ubica ese cerebelo posterior a lo que va a ser mesencéfalo, puente y parte del bulbo raquídeo, principalmente el puente. Y identificamos también una cosa muy importante desde esa vista superior, y es que el cerebelo entre los dos hemisferios va a tener un hueco. Ese hueco que tiene se va a llamar la vallécula. Es la principal estructura que me permite saber dónde está el vermis. Ahora, la otra parte desde donde yo puedo ver bien el cerebelo es desde una vista desde el puente. Si yo me parara desde el puente y corto el puente y miro hacia el cerebelo, es decir, como si hiciera una vista en este sentido, esto es lo que yo vería, esta vista es la que yo vería. Y me encuentro con varias situaciones y es, podríamos decir, claro, describir el mismo hemisferio derecho, también el hemisferio izquierdo, pero identificamos otras estructuras. Volvemos a ver el vermis, ¿cierto? Es más, el vermis abarca más que esto, es toda la parte intermedia. Vemos la vallécula, que es ese orificio que se hace entre ambos hemisferios, pero vamos a ver otras estructuras. Podemos identificar desde una vista desde el puente lo que van a ser las amígdalas cerebelosas, que son estructuras macroscópicas, y podemos identificar también lo que vamos a llamar el flóculo, que ambas estructuras son bilaterales, tanto las amígdalas como el flóculo. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver los puntos en los que este cerebelo se adhiere tanto al mesencéfalo como al puente, como al bulbo raquídeo, que son los famosos pedúnculos cerebelosos. Vamos a hablar de ellos. Ahora, anatómicamente también lo dividimos en tres grandes lóbulos. En rojo vemos lo que es el lóbulo anterior, en verde vemos lo que va a ser el lóbulo posterior y en azul vemos a lo que le vamos a llamar el lóbulo flóculo nodular. Ahora, ¿qué me permite a mí separar o encontrar estos lóbulos en el cerebelo? Y es que estos surcos pequeños que tenía el cerebelo, hay algunos que se profundizan hacia toda la masa cerebelosa y a esto le vamos a llamar las cisuras. Van a haber unas cisuras que son tres principales. La primera va a ser la cisura primaria o cisura prima, y esta cisura prima es la que me va a permitir separar el lóbulo anterior del cerebelo. Va a haber otra cisura horizontal que me va a partir el lóbulo posterior en dos, en un lóbulo que va a ser superior y un lóbulo que va a ser inferior. Pero muy importante es la cisura posterolateral. Esta cisura posterolateral lo que me va a permitir a mí es separar de ese lóbulo posterior, separarlo y diferenciar el lóbulo que le llamamos flóculo nodular. Vamos a irle dando forma a todo esto que estamos mencionando. Entonces, aquí sí podemos observarla muy bien. Vean la vallécula.
Si yo les presentara la fisura prima, sería a este nivel aproximadamente la cisura prima. Acá no logramos ya ver bien la cisura horizontal ni la dorsolateral por el tipo de vista que tenemos. Ahora, vean una vista desde el puente, ¿cierto? Logramos ver muy bien, identifiquémoslo aquí, vean el vermis cerebeloso, esto hace parte del vermis, esto también hace parte del vermis. Estas van a ser los pedúnculos cerebelosos, que son las estructuras por las cuales se adhiere el cerebelo a el mesencéfalo, el puente del bulbo raquídeo, y podemos ver parte también de lo que va a ser, y lo vamos a conocer ahorita, es el velo medular superior, que sería este, el velo medular. Vean el hemisferio derecho del cerebelo, el izquierdo, y logramos identificar aquí las amígdalas cerebelosas, una y dos, y también, vean aquí, los flóculos, un flóculo y otro flóculo. Es todo si se logra ver. Ahora, si yo hago un corte, y mucho cuidado, desde el vermis, yo hago un corte sagital, me permite observar lo que es el famoso árbol de la vida. Y es que el vermis se le logran observar unas estructuras claras que se repiten y le llamamos el árbol de la vida. Ahora, lo que les quería mostrar ahora, y es vean cómo algunos de los surcos se quedan cortos desde la corteza del cerebelo, pero cómo hay otros surcos que se convierten ya en cisuras y bajan y descienden de forma profunda en el cerebelo. Entonces vean la cisura primaria o prima que me divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Vean acá, podemos observar también muy bien lo que es la cisura posterolateral. Entonces, este pedacito chiquitico aquí sería parte de ese lóbulo flóculo nodular. Muy bien. Vean cómo vemos el velo medular superior que observamos ahorita, y acá estaría el velo medular inferior, ambos formando lo que es el techo del cuarto ventrículo. ¿Quién sería el piso del cuarto ventrículo? El puente. La parte posterior del puente sería el piso del cuarto ventrículo. Ahora, les decía yo, este cerebelo se sostiene y se adhiere a tres estructuras importantes. A todo el tallo cerebral se va a unir a lo que es el mesencéfalo, ¿por medio de quién? Del pedúnculo cerebeloso superior. Este sería el pedúnculo cerebeloso superior. Se adhiere al puente por lo que es el pedúnculo cerebeloso medio y al bulbo raquídeo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Vean la división que aquí se observa muy bien de los tres. Acá los dejo las estructuras que les estoy contando. Ahora, estos tres pedúnculos cerebelosos también toman otros nombres. El pedúnculo cerebeloso superior también le vamos a llamar bráquia conjuntiva, el pedúnculo cerebeloso medio le llamamos bráquia pontis y el pedúnculo cerebeloso inferior también le llamamos cuerpo restiforme. Acá logramos ver incluso parte del corte, las fibras que forman el pedúnculo cerebeloso superior. Y acá logramos observar el velo medular superior. ¿Qué nos permite ver al cortar el cerebelo? Todo el piso del cuarto ventrículo que lo forma la parte posterior del puente. ¿Para qué sirven estos pedúnculos cerebelosos? Por allí es donde van a salir, sobre todo el superior, las vías eferentes del cerebelo, y por medio del pedúnculo cerebeloso medio del inferior es que van a llegar las vías aferentes del cerebelo. Esto lo veremos en otro video. Ahora, véanlo muy bien. Esto es el cerebelo, ¿cierto? Acá cortamos una parte del dermis y logramos ver los tres pedúnculos cerebelosos. Vean acá el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, y este sería el pedúnculo cerebeloso inferior, aquí cogiendo una curva para coger y adherirse al bulbo raquídeo. ¿Qué más logramos observar? Este cerebelo, vean cómo el árbol de la vida inicia a tener ciertas divisiones. Esto sería un corte sagital del cerebelo, y cuando nos acercamos y hacemos énfasis en el árbol de la vida, que son las divisiones del vermis, podemos observar unas estructuras definidas, que son 9. Son muy fáciles de aprender. Esta pequeña línea tenue que vemos aquí es el velo medular superior, y esta que vemos hacia inferior es el velo medular inferior. Entonces, cuando nos acercamos inmediatamente posterior al velo medular superior,
lo primero que vamos a observar es la língula. La língula. Después nos encontramos con lo que va a ser el lóbulo central. De tercero nos encontramos con el culmen, que yo lo asemejo como el culmen de una montaña, que sería la parte más alta del cerebelo. Es como si aquí hubiera conquistando a alguien el cerebelo, entonces se llama culmen. Después del culmen encontramos el declive, que ya después de la parte más alta vendría la bajada, ¿cierto? Entonces es una forma fácil de aprenderlo, el declive. Continuamos con lo que se llama el folium y el tuber, folium y tuber. Y después de esto, seguimos con la pirámide, que vendría abarcando estas estructuras, y la úvula como penúltima, y por último nuestro amigo el nódulo. Entonces, la gran pregunta es, pero ¿cómo me voy a aprender yo esto? La forma más sencilla que yo los invito a aprendernos es la siguiente, mucho cuidado, y es, si yo hiciera esto como si fueran las manecillas del reloj, yo tengo que cumplir sí o sí con 9 cosas y ahorita lo vamos a ver en diferentes preparados. Y una de las formas, lo que yo siempre logro ver de forma sencilla es la pirámide. Siempre tenemos que tratar de ubicar la pirámide. Lo otro es que es muy sencillo. Detrás del velo medular superior, les decía, está la língula y detrás del velo medular inferior está el nódulo. Ya tenemos con eso 3. Si yo empiezo a hacer un esquema, como las manecillas del reloj, yo sí o sí tengo que llegar a la pirámide. ¿Cómo así? Vamos a mirarlo acá. Vean acá el velo medular superior, este sería el velo medular inferior y vamos a ir uno por uno. Inmediatamente posterior al velo medular superior, la língula. Esta sería la língula. Posterior a la língula, lóbulo central. Aquí está el lóbulo central. La parte más alta del cerebelo, el culmen. Y es más, vean que de forma, sin hacer manecillas del reloj, yo ya identifico la pirámide. Vean la pirámide acá, se ve muy bien. Entonces, sí o sí, yo bajando tengo que llegar hasta la pirámide y vamos en el culmen. Después del culmen viene ¿quién? El declive, que sería este tramo de aquí. El declive. Y nos faltan entre el declive y la pirámide lo que va a ser el folium, el tuber y queda muy sencillo. Detrás del velo medular inferior, ¿quién estaba? Nuestro amigo el nódulo. Véalo aquí. El nódulo. Y entre la pirámide y el nódulo, el resto que nos queda es la úvula. Es muy sencillo. Si yo hago este ejercicio en todos los árboles de la vida que yo veo de los cerebelos, voy a aprender a identificar las estructuras de una forma muy fácil. Ahora, entonces, lo difícil es cuando yo me encuentro entonces con algo así, una resonancia magnética. Ojo con esto, vamos a hacer el mismo ejercicio. Velo medular superior. Acá el velo medular inferior no lo logramos ver bien. Esto de acá sería la língula. Este tramito de aquí sería el lóbulo central. ¿Qué vemos? Culmen. Este tramito chiquito vendría siendo declive. Miren, aquí se ve muy bien el folium, tuber. Vean cómo los divido en dos. Folium, tuber. Aquí está la pirámide. Vean bien la pirámide. Acá tenemos la úvula. Y este cachito chiquito que vemos aquí sería el nódulo. Ustedes se preguntarán, pero entonces, si usted ya me señaló todo ahí, profesor, entonces, ¿qué es esta cosa que hay acá? Esto que vemos acá es la amígdala cerebelosa. En este corte logramos ver la amígdala cerebelosa. De la misma manera, en este árbol de la vida vamos a encontrar unas fisuras que me ayudan a separar esas estructuras del árbol de la vida que vimos. La primera es, vamos a ver las principales, primero, era la fisura prima, ya la conocíamos, que me divide culmen de declive. La segunda va a ser la fisura horizontal, que me va a dividir, ¿cierto? Lo que va a ser el folium del tuber. Y tercero, vamos a tener a la fisura dorsolateral, que es la que me va a separar la úvula del nódulo. Pero podríamos decir que hay unas fisuras secundarias que las vamos a conocer que también me ayudan a separar las otras estructuras. Entre la língula y el lóbulo central, ¿quién me lo separa? Va a estar la fisura precentral, muy fácil, pre de antes del lóbulo central.
Y entre el lóbulo central y el culmen, muy fácil. Si la otra era precentral, esta es postcentral. Vean qué sencillo. Acá están marcadas las dos. Precentral, postcentral. Ahora, entre culmen y declive ya conocemos. Entre declive y folium tenemos a la fisura postlunar. Postlunar. ¿Qué nos queda faltando? Y estas son las más fáciles. Entre túber y pirámide, pues una fisura que está antes de la pirámide. Esta va a ser la prepiramidal. Y después vamos a tener una que está después de la pirámide. Vamos a tener a la fisura postpiramidal. Supremamente sencillo. Ahora, es importante y es que desde el vermis yo puedo hacer prolongaciones de estas estructuras. Aquí repetimos, língula, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Y ellos tienen unas prolongaciones hacia los hemisferios cerebelosos. Esto es fácil de entender. La língula se continúa hacia el hemisferio con lo que le llamamos el vínculo. El lóbulo central se continúa con las alas del lóbulo central. El culmen continúa con lo que le llamamos el lóbulo semilunar anterior. El declive, ¿cómo se representa en el cerebelo? Como lóbulo semilunar posterior. Vea que ambos lóbulos semilunares están divididos por esa fisura prima que veíamos ahorita. Ahora, después del declive, el folium, ¿con quién se continúa? Con el lóbulo semilunar superior. Recuerden que estos son la representación en los hemisferios de lo que van a ser las estructuras del vermis. El túber con el lóbulo semilunar inferior. Recuerdan que les decía que la fisura horizontal me permitía dividir ese cerebelo en una porción superior y una inferior. Claro, aquí están. Lo mismo pasa a nivel hemisférico. Son los lóbulos semilunares. Uno superior, uno inferior. La pirámide se continúa con el lóbulo biventral porque tiene dos vientres, la úvula con la amígdala y el nódulo con el flóculo. Por eso es que se llama ambos, son los que forman el lóbulo flóculo nodular, porque juntamos el flóculo con el nódulo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Ver estas estructuras desde el vermis que les acabo de mencionar y sus prolongaciones hacia el cerebelo es muy difícil. Algunos libros las ponen, pero esto no es práctico. Les decía yo, es muy difícil de reconocer dónde inicia y dónde termina el vermis y sobre todo las divisiones del vermis. La forma correcta de verlos es como yo les decía, haciendo un corte sagital a nivel del vermis, viendo el árbol de la vida. ¿Qué tenemos que entender también del cerebelo? Y es que el cerebelo en su interior va a tener unos núcleos. Vean que la parte externa del cerebelo tiene una corteza de sustancia gris formada por cuerpos neuronales, pero en su interior también existen unos núcleos. Vamos a conocerlos. Vamos desde el centro hacia la periferia. El primer núcleo que nos encontramos es el núcleo del fastigio. Este núcleo del fastigio, todos los núcleos van a tener una importancia funcional desde las vías del cerebelo. El segundo núcleo que nos encontramos, que serían este par de nucleocitos, serían el núcleo globoso. Los dos serían el núcleo globoso. Ahora, el tercero sería el núcleo emboliforme, que tiene forma como de lágrima, emboliforme. Y por último nos encontramos con este que parece una sierra, el núcleo dentado. Este es el núcleo dentado. Entonces, aquí hay algo importante y es que algunos libros mencionan lo que es el núcleo interpuesto. ¿A qué hacen referencia? Cuando yo agrupo el núcleo globoso y el emboliforme, están haciendo referencia al núcleo interpuesto. Entonces, cuando les menciona el núcleo interpuesto, ya saben a qué hacen referencia. Vean que incluso desde un corte, esto sería un corte parasagital, sería el núcleo dentado. Vean esa masa de sustancia gris que está dentro de la corteza cerebelosa. Funcionalmente, yo también puedo hacer unas divisiones en el cerebelo. La primera sería el arquicerebelo o arqueocerebelo. Este sería la representación de todo el lóbulo flóculo nodular. Desde el vermis, pues claramente abarcaría lo que es el nódulo. La segunda división sería lo que es el paleocerebelo. El paleocerebelo sería la representación de lo que es la língula, el lóbulo central y el culmen en conjunto con la pirámide y abarcaría también la úvula. Y por último terminamos con el neocerebelo.
El neocerebelo serían todos los restantes, es muy fácil decirlo, ¿cierto? ¿Quiénes serían? Declive, folium tuber, véalos acá. Todo esto sería el neocerebelo. ¿Y eso para qué sirve? Porque el cerebelo va a tener unas funciones muy importantes, sobre todo desde el control muscular. Ese arquicerebelo que mencionábamos con el nódulo, él va a estar en una relación bien importante y cercana con lo que van a ser los núcleos vestibulares del puente. Lo que va a ser el paleocerebelo va a ser muy importante en el control postural y el tono muscular, asociándose con qué núcleos del cerebelo, con el núcleo del fastigio y el interpuesto. ¿Quién es el núcleo interpuesto? Recordémoslo, es el conjunto entre el núcleo globoso y el emboliforme. Y el neocerebelo, que ya sabíamos quién abarcaba lo que es el declive, folium tuber, ellos en conjunto como neocerebelo se van a encargar de la coordinación motora y el control postural. El arquicerebelo, entonces, ¿de qué se encargaba? Sobre todo en su relación con los núcleos vestibulares, va a tener una función vestibular importante y también en mantener la postura y el equilibrio. Con esto les dejo la parte de configuración externa del cerebelo. Espero les guste. Un abrazo. Si les gusta, suscríbanse. Nos vemos en Instagram y en TikTok para vernos más de cerca.